Hola, ¿qué tal? Bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a este programa Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Con nosotros el pastor Noé Rivera en esta noche. Pastor, bienvenido. Gracias, Betty. Me da mucho gozo el poder estar aquí una vez más con las personas que nos escuchan. Esperamos que este programa, al igual que los demás, sean de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Así es, pastor, contentos nuevamente de poder escuchar un poco más de esa enseñanza que nos trae cada programa. Hay un tema el día de hoy, la venida del Señor. Nos gustaría que comenzara y nos enseñara un poco acerca de este tema. La venida del Señor es algo muy importante para la Iglesia de Dios, ya que eso es lo que esperamos. Hay a veces un poco de confusión porque la gente confunde la venida del Señor con el juicio final. Y entonces hay cierta confusión, pero la Biblia es clara de que el Señor va a venir por su iglesia, por la iglesia que lo está esperando, por la iglesia que está preparada, por una iglesia que está comprometida con Dios. Y eso es lo que nosotros esperamos y eso es lo que la Escritura nos enseña. Mucho se habla de este tema. Yo me pongo en el lugar de la gente allá afuera, ¿verdad? Como cristiano. Hay de cierta manera burlas, siempre dicen, hace mucho que dicen los cristianos el Señor viene y realmente han pasado miles de años y no es así. A mí me gustaría que nos enseñara a través de la palabra qué es lo que dice la Biblia de este rapto tan debatido, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es algo real y que algo que sucederá. Sí, fíjate que en Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 3, sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces hay burladores y eso es lo que vemos ahora. La gente, muchos dicen, no, pero, y aún dentro del mismo cristianismo, ¿cuándo va a venir el Señor? Porque quisiera la gente que las cosas pasaran, pero el Señor mismo cuando le preguntaron cuándo sería, qué señales habrían para su venida, Él no dio ni una fecha específica, pero la Escritura sí marca que antes de la venida del Señor lo que va a acontecer es una gran apostasía. Eso, y eso lo vamos a ver en otro tema. Pero la venida del Señor nosotros la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque cuando Él se fue, se despidió de los discípulos, dijo que Él iba a preparar un lugar para que donde Él estaba nosotros también estuviéramos. Entonces, si Él va a preparar un lugar, dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Entonces, esa es la promesa del Señor. Y aquí nosotros en el capítulo 4 de Tesalonicenses encontramos esto. Dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, habla de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque la gente fallece, mueren, y la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios ha permitido que una persona muera precisamente porque el pecado fue lo que introdujo la muerte, pero Dios lo ha permitido. Y entonces nosotros no podemos, cuando alguien querido muere, estar tristes demasiado y hay gente que quiere guardar luto por mucho tiempo, pero eso no es lo que la Escritura enmarca. Tampoco es de estar contentos, porque algunos dicen, oh, ya se fue y qué contento y no hay que estar tristes. No, la Biblia dice que podemos tener tristeza. Pero entonces va a decir, no ignoren que estos que durmieron o que murieron, también tienen una esperanza y nosotros tenemos esperanza de encontrarnos con ellos. Dice en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, dice, estaremos siempre con el Señor. Entonces, en esta venida del Señor, nosotros vamos a ser levantados al aire. Ahí nos vamos a reunir con los que murieron. Los que murieron no han resucitado, pero van a resucitar en la venida del Señor. Digo, los que murieron en Cristo, los que murieron creyendo y teniendo fe, van a ser resucitados, y en el cielo, dice, en los aires, nosotros nos vamos a encontrar con ellos. Pero el Señor no va a pisar tierra en ese tiempo. Porque hay una confusión de eso también, porque la Biblia habla de que en aquel día Jesús dice que posará sus pies sobre el monte de los olivos, pero eso no es el rapto, que esto estamos hablando de la venida del Señor, también se conoce como el rapto. Entonces luego encontramos en segunda de Tesalonicenses que dice... pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, dice, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, dice, el hijo de perdición. Entonces, la venida del Señor va a estar marcada por la apostasía. Apostasía es cristianos que se apartaron. La otra vez hablábamos de eso, de la salvación, si la salvación se pierde. Entonces hay mucha gente que está y luego se va, son apóstatas, porque después de haber conocido la verdad, como dice también el libro de Pedro, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, dice, que vuelve a su cieno, o sea, vuelve a enlodarse. Entonces mucha gente va a apartarse. Por eso es de que cuando oímos nosotros que muchos dicen va a haber un gran avivamiento, que va a venir mucha gente, se va a salvar, nosotros lo que encontramos en la Escritura que no es así. Y en otro programa vamos a hablar de la apostasía, pero esta es la situación con la venida del Señor. No va a tocar tierra, sino nosotros vamos a ser arrebatados en el aire. Sí, ese levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Que viene siendo la novia. Correcto. Que se va con el Señor. En ese periodo, porque después nosotros creemos, yo sé, creo que en otro programa lo hablé, de que hay muchas posiciones, si la iglesia se va antes del rapto, a medio rapto, o si pasa el rapto. Nosotros creemos que la iglesia se va a ir antes de que comience la gran tribulación. Entonces, decía entonces que algunos creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación, creo que me equivoqué con el rapto, antes de la gran tribulación, a media tribulación o después. Nosotros creemos que se va antes. Entonces, porque cuando el Señor venga por su iglesia, que es esto que acabamos de leer, comienzan esos 7 años de gran tribulación, que en realidad no son 7, al periodo son 7, sí, pero son 3 años y medio donde las cosas se pondrán muy mal. Los tiempos son los que van marcando, los que dicen que la iglesia se va antes, ¿verdad? Exactamente, nosotros encontramos, no nos da tiempo de citar todos los versículos, pero la Escritura sí nos enmarca que hay una iglesia que va, que es la que está esperando, porque encontramos en el libro de Apocalipsis que Dios le habló a 7 iglesias, que son 7 periodos o 7
estaciones o 7 iglesias con una diferencia de estructura y de lo que está pasando, si están esperando al Señor o no. Pero dentro de ellas hay una iglesia que no va a pasar la gran tribulación, y esa es la iglesia que está esperando. O sea, es la misma iglesia, las 7 es una, no son 7 iglesias, aunque le habla a 7 iglesias diferentes, pero es una iglesia. Pero dentro de esas 7 hay una que habla de gente que está esperando al Señor, porque no todo el cristiano está esperando. Entonces, cuando hablamos nosotros de las 10 vírgenes, hablamos de que son 10 vírgenes, habla de que son salvas, las 10 tienen la lámpara, que es la palabra, las 10 tuvieron aceite, que habla de la unción, pero la unción se compra, la unción hay que trabajarla, no es algo que viene solo así. Entonces, a 5 se le acabó. Y cuando vino el Señor, no estaban ahí. Cuando ellos regresan, se cierra la puerta. Eso no está hablando de que se van al infierno. Habla de que no se van en este rapto que nosotros encontramos. Así, por eso es tan importante mantener ese aceite, ¿verdad? Como cristiano, tú que esperas al Señor, que has creído en esa venida del Señor, prepara tu aceite para esa lámpara que Dios como Dios te ha puesto como lámpara. Entonces, esa unción es ese aceite. ¿Y cómo poder obtener esa unción? A través de la oración, a través de la búsqueda, a través del trabajo. Y prudente es aquel siervo que cuando su patrón venga lo encuentra hallando así, amén. Cuando venga, en este caso, nuestro Dios, y encuentre a su pueblo trabajando, a su pueblo con ese aceite, amén. Le damos muchas gracias por seguirnos sintonizando en este programa. Muchas gracias, Pastor Noé, nuevamente por su enseñanza, y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Los números de teléfono están en pantalla por si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o necesita oración sobre algo. Estamos para servirle. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.